En la iglesia abarrotada de Madrid. El novio pronunció un no rotundo en lugar del esperado sí, dejando a la novia petrificada ante el altar y a los invitados boquiabiertos. Javier, el hermano de la novia, sintió un escalofrío al reconocer en los ojos del novio Miguel la misma mirada de pánico que había visto en sus encuentros clandestinos. Ese rechazo no era solo el fin de una boda, era el comienzo de una tormenta que arrastraría a todos hacia un abismo de secretos y traiciones. Javier caminaba por las calles empedradas del barrio de Malasaña, intentando procesar lo sucedido. Hacía apenas unas horas. Su hermana Elena había estado radiante en su vestido blanco, soñando con una vida perfecta junto a Miguel, el exitoso empresario que parecía el yerno ideal para sus padres conservadores. Pero Miguel había huido de la iglesia, dejando atrás un caos de murmullos y lágrimas. Javier sabía por qué, porque Miguel no amaba a Elena. Lo amaba a él. La primera vez que se habían conocido fue en una cena familiar. 2 años atrás. Miguel, invitado por un amigo común, había llegado con su traje impecable y su charla encantadora sobre el mundo de los negocios. Javier, profesor de literatura en un instituto público, se sintió atraído por esa confianza que contrastaba con su propia timidez. Conversaron sobre libros y arte. Y al final de la noche, Miguel le había pedido su número para recomendarle algunas lecturas. Pero las recomendaciones se convirtieron en mensajes nocturnos, en encuentros casuales en cafeterías, y finalmente en una confesión bajo la lluvia en el Parque del Retiro. No puedo seguir fingiendo. Javier, eres tú quien ocupa mis pensamientos, le había dicho Miguel, besándolo por primera vez. Javier, que siempre había reprimido sus sentimientos por miedo al rechazo familiar, se dejó llevar por esa pasión prohibida. Sabía que era un error. Miguel estaba comprometido con Elena, presionado por su propia familia para casarse y mantener las apariencias en una sociedad que aún juzgaba duramente a los hombres como ellos. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Se veían a escondidas en apartamentos alquilados, en viajes de negocios que Miguel inventaba. Javier luchaba con su conciencia, amaba a su hermana, pero no podía negar el amor que sentía por Miguel. Cada encuentro era una mezcla de euforia y culpa. Tenemos que parar esto, le decía Javier una y otra vez. Pero Miguel lo convencía con promesas de un futuro juntos. Solo necesito tiempo para romper el compromiso sin herir a nadie. ¿Mentía? Sin embargo, la realidad se imponía. La familia de Javier era tradicional, su padre, un abogado jubilado, hablaba con desprecio de esos desviados en las noticias. Y su madre organizaba misas por cualquier motivo. Elena idolatraba a Miguel, viéndolo como su salvador de una vida monótona. Javier se sentía atrapado, dividido entre su lealtad familiar y su deseo personal. Una noche, después de una discusión acalorada con Miguel sobre el inminente matrimonio, Javier decidió confrontarlo. Si no lo cancelas, yo lo haré por ti, amenazó. Miguel palideció, pero no actuó. El día de la boda llegó como una sentencia. Javier, como padrino, estaba al lado de Miguel en el altar. Sus miradas se cruzaron, cargadas de significado. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía, Javier contuvo la respiración. Pero fue Miguel quien, en el momento crucial, sacudió la cabeza y murmuró, no puedo. El escándalo estalló.
Elena corrió llorando. Los padres de Javier gritaron acusaciones. Y Miguel desapareció entre la multitud. Javier lo siguió hasta un callejón cercano, donde lo encontró apoyado en una pared, temblando. Lo hice por nosotros, dijo Miguel. Javier lo miró con rabia. ¿Por nosotros? Acabas de destruir a mi hermana. Esa noche, en su pequeño apartamento, Javier recibió una llamada de Elena. Dime la verdad. Javier. ¿Sabías algo de esto? Mintió. Por supuesto. Pero la culpa lo carcomía. Sabía que el secreto no podría mantenerse por mucho tiempo. Miguel le envió un mensaje: necesito verte. Todo ha cambiado. Javier dudó, pero accedió. Se encontraron en un bar discreto de Chueca, el barrio gay de Madrid. Miguel estaba demacrado, pero decidido. Ahora podemos estar juntos de verdad, dijo. Javier sacudió la cabeza. No así. Has herido a demasiada gente. La conversación se tensó. Miguel admitió que su familia lo había presionado para casarse, temiendo el escándalo si salía del armario. Su padre, un magnate de la construcción, lo había amenazado con desheredarlo. Pero ahora lo he perdido todo anyway, confesó. Javier sintió una punzada de empatía, pero también de ira. ¿Y yo? ¿Qué pasa con mi familia? Mi padre me matará si se entera. Miguel tomó su mano. Lucharemos juntos. Pero Javier la retiró. No estoy listo para eso. Al día siguiente, los rumores corrían por la ciudad. Amigos comunes especulaban sobre infidelidades, drogas, cualquier cosa menos la verdad. Javier evitó a su familia, refugiándose en su trabajo. En el instituto, sus alumnos notaron su distracción. Uno de ellos, un chico de 16 años llamado Pablo, le preguntó si estaba bien. Pablo era abiertamente gay, y Javier admiraba su valentía en un entorno aún hostil. La vida es complicada. ¿Pablo? Respondió. El chico sonrió. Pero vale la pena ser uno mismo. Esas palabras resonaron en Javier, plantando una semilla de duda. Mientras tanto, Miguel enfrentaba su propia crisis. Su padre lo había echado de la empresa familiar, cortando todo apoyo financiero. Se mudó a un hotel barato, planeando cómo reconstruir su vida. Llamó a Javier repetidamente, pero las respuestas eran frías. Necesito espacio, le dijo Javier. Miguel se sintió traicionado. Después de todo lo que hice por nosotros. La tensión crecía, y Miguel comenzó a cuestionar si valía la pena el sacrificio. Javier regresó a casa de sus padres para confrontar la realidad. Elena estaba postrada en cama, rodeada de pañuelos y fotos rotas. ¿Cómo pudo hacerme esto? Sollozaba. Su madre, con los ojos enrojecidos, preparaba té. Los hombres son impredecibles. ¿Hija? El padre, furioso, maldecía a Miguel. Ese cobarde nos ha humillado. Javier se sentó en silencio, sintiendo el peso de su complicidad. Cuando Elena le pidió que investigara si Miguel tenía otra mujer, Javier palideció. No creo que sea eso, murmuró. Decidió visitar a Miguel en su hotel.
Lo encontró bebiendo solo en la habitación, rodeado de cajas de mudanza. Mi vida se ha derrumbado, dijo Miguel. Javier lo abrazó. Pero el gesto fue breve. Tenemos que decidir qué hacer, insistió Javier. Miguel propuso huir juntos a Barcelona. Empezar de cero. Allí la sociedad es más abierta. Javier se tentó, imaginando una vida libre de juicios. Pero recordó a su hermana. No puedo abandonarla ahora. La discusión escaló. Miguel acusó a Javier de cobardía. Siempre has vivido en las sombras, temiendo lo que piensen los demás. Javier replicó, tú eres el que se iba a casar por apariencias. Se separaron enojados. Pero al día siguiente, Miguel apareció en el instituto de Javier. Lo siento, dijo. Caminaron por el patio, hablando de sus miedos. Javier confesó su lucha interna, amo a mi familia. Pero también te amo a ti. Miguel Nadit, entonces elige. Pero la elección no era simple. Esa noche, en una cena familiar tensa, el padre de Javier anunció que demandaría a Miguel por daños emocionales. No dejaré que nos destruya. Elena, aún dolida, apoyó la idea. Javier intervino, quizá hay razones que no conocemos. Su padre lo miró suspicaz, ¿defiendes a ese traidor? Javier calló. Pero el semillas de sospecha se plantaron. Miguel, por su parte, buscó reconciliación con su propia familia. Su madre, más comprensiva, lo visitó en secreto. Tu padre es terco. Pero te quiere, dijo. Miguel le confesó su orientación, mamá. Soy gay. Ella lloró. Pero lo abrazó, siempre lo sospeché. Pero en esta sociedad. Es duro. Le aconsejó paciencia. Pero Miguel sabía que su padre no cedería. Decidió buscar empleo en otra empresa, sacrificando su estatus por libertad. Javier y Miguel se reconciliaron en un parque, besándose bajo las estrellas. Intentémoslo, dijo Javier. Comenzaron a verse más abiertamente, pero con precaución. Sin embargo, un amigo de la familia los vio juntos en un café. El rumor llegó a oídos del padre de Javier, quien lo confrontó, dime que no es verdad. Javier negó. Pero la mentira le dolió. Si eres eso, no eres mi hijo, amenazó su padre. La presión aumentó. Elena, recuperándose, empezó a salir con un compañero de trabajo. Pero al enterarse de los rumores sobre Javier, lo cuestionó, hermano. Tú y Miguel. Javier, acorralado, confesó parcialmente, somos amigos cercanos. Elena no creyó, explícame por qué él canceló la boda. Javier guardó silencio, traicionando su promesa de honestidad. Miguel enfrentó un dilema ético en su nuevo trabajo. Su jefe, homofóbico, hacía chistes ofensivos. Miguel callaba por miedo a perder el empleo. Pero cada día se sentía más falso. No puedo vivir así, le dijo a Javier. Este lo animó, sé valiente. Pero cuando Miguel habló en una reunión, defendiendo la diversidad, su jefe lo miró con desprecio. Al día siguiente,
Lo degradaron. Esto es el precio, pensó Miguel. Javier, inspirado, decidió hablar con Pablo, su alumno. Tú eres fuerte. ¿Cómo lo haces? Pablo respondió, con apoyo de amigos. Y aceptándome. Javier reflexionó sobre su propia hipocresía. Esa noche, en una cita con Miguel, discutieron el futuro. Si salimos del armario, perderemos todo, dijo Javier. Miguel replicó, pero ganaremos libertad. La tensión era palpable. Y una llamada de Elena interrumpió, papá sabe algo. Ven a casa. Javier llegó a encontrar a su familia en crisis. Su padre había recibido una foto anónima de él y Miguel besándose. Explícate, rugió Javier, temblando. Confesó, lo amo. El silencio fue ensordecedor. Su madre lloró, Dios mío. ¿Qué hemos hecho mal? Elena se sintió traicionada, por ti. Él me dejó. Javier suplicó perdón. Pero su padre lo echó, fuera de mi casa. Javier salió destrozado, pagando el precio de su verdad. Solo en la calle. Javier llamó a Miguel. Todo ha explotado. Miguel lo recogió y lo llevó a su apartamento temporal. Allí, entre lágrimas, Javier relató la confrontación. He perdido a mi familia. Miguel lo consoló, me tienes a mí. Pero Javier dudaba, ¿vale la pena? La noche fue de reflexiones profundas, cuestionando sus decisiones. Al día siguiente, Elena lo buscó. En un café neutral. Ella lo enfrentó, me has mentido todo este tiempo. Javier admitió, tenía miedo. Elena, herida, preguntó, ¿cuándo empezó? Javier explicó, omitiendo detalles dolorosos. Elena lloró, te odio por esto. Pero al final, abrazó a su hermano, eres mi familia. Intentaré entender. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero sabía que el camino era largo. Miguel enfrentó a su padre en una reunión tensa. Soy gay. Y amo a Javier. Su padre explotó, has arruinado nuestra reputación. Lo desheredó formalmente, cortando lazos. Miguel salió herido, pero liberado. Ahora soy libre, pensó. Aunque el dolor era inmenso. Buscó consuelo en Javier. Pero éste estaba lidiando con su propia culpa. Por nuestra culpa. Todos sufren, dijo Javier. Miguel replicó, no es culpa. Es realidad. La sociedad no ayudaba. En Madrid, aunque progresista, aún había prejuicios. Amigos comunes los evitaban. Y en el trabajo de Javier, rumores circulaban. Un colega lo confrontó, no es apropiado para un profesor. Javier defendió, mi vida personal no afecta a mi trabajo. Pero el director lo llamó, advirtiéndole sobre imágenes. Javier se sintió vigilado, cuestionando si podía seguir enseñando. Pablo, su alumno, le ofreció apoyo, señor. Yo pasé por eso. Hay grupos de ayuda. Javier asistió a una reunión de LGBT, donde compartió su historia.
Escuchó testimonios similares, sintiéndose menos solo. Pero al volver, encontró a Miguel discutiendo por teléfono con un socio: no trabajaré con homofóbicos. Miguel había perdido un contrato importante. Otro sacrificio, dijo. La relación se tensó bajo la presión. Javier acusó a Miguel de impulsivo: podrías haber esperado. Miguel replicó: no viviré mintiendo más. Una pelea estalló. Y Javier se fue, pasando la noche en un hotel. Reflexionó sobre sus opciones: regresar a la familia, pidiendo perdón y negando su amor, o seguir adelante. ¿A costa de todo? Elena medió, visitando a Javier. Papá está furioso. Pero mamá te extraña. Javier lloró: no puedo cambiar quién soy. Elena propuso una reunión familiar. Javier accedió. Pero con Miguel. Si me aceptan, que lo acepten a él. La reunión fue un desastre. El padre insultó a Miguel: tú lo corrompiste. Miguel se defendió: el amor no corrompe. Javier intervino: basta. Salió con Miguel, dejando atrás a su familia. El daño era profundo. Javier renunció a su trabajo ante la hostilidad, buscando otro en Barcelona. Miguel vendió sus bienes para empezar de nuevo. Pero en el proceso, Miguel recibió una oferta tentadora: volver a la empresa familiar si rompía con Javier. Piensa en tu futuro, dijo su padre. Miguel dudó, tentado por la estabilidad. En una noche de confesiones, Miguel le contó a Javier sobre la oferta. No la aceptaré, dijo. Pero Javier vio la duda: ¿estás seguro? Miguel afirmó. Pero la semilla de desconfianza se plantó. Días después, Javier descubrió mensajes entre Miguel y su padre. Lo estoy considerando, decía uno. Javier se sintió traicionado: ¿me dejarías por dinero? Miguel negó: era solo para ganar tiempo. Pero la pelea escaló. Y Javier lo dejó: no confío en ti. Miguel solo reflexionó sobre sus errores. Había sacrificado todo. ¿Pero para qué? Llamó a Javier repetidamente, suplicando perdón. Javier, en Barcelona buscando trabajo, ignoraba las llamadas. Se instaló en un pequeño piso, asistiendo a terapias para procesar el trauma. He perdido mucho, pero gano autenticidad, pensaba. Elena lo visitó, trayendo noticias: papá se arrepiente, pero es orgulloso. Javier sonrió amargamente: yo también lo soy. Elena confesó: al principio te odié, pero ahora veo tu dolor. Se reconciliaron, y Elena prometió mediar. Miguel rechazó la oferta de su padre, eligiendo la integridad. Prefiero ser pobre y feliz, dijo. Buscó a Javier en Barcelona, encontrándolo en un café. Lo siento. Elegí mal al dudar. Javier lo miró: me heriste. Miguel suplicó: dame otra oportunidad. Tras una larga charla, Javier accedió. Pero con condiciones: honestidad total. Regresaron a Madrid juntos, enfrentando la sociedad. Javier encontró un nuevo trabajo en una escuela progresista, donde su orientación era aceptada. Miguel inició su propia empresa,
enfocada en diversidad. Lentamente. Reconstruyeron sus vidas. La familia de Javier comenzó a ceder, su madre los visitó en secreto. Luego Elena abiertamente. El padre, aunque distante, envió un mensaje, tal vez con tiempo. Miguel y Javier crecieron como pareja, aprendiendo de sus errores. Los conflictos internos se resolvieron en terapia conjunta, donde discutieron miedos y traiciones. El amor requiere sacrificios, pero no a costa de uno mismo, concluyó Javier. Años después, en una reunión familiar tentativa, el padre de Javier preguntó, ¿eres feliz? Javier Nadid, sí. Por primera vez. El padre suspiró, entonces. Quizás me equivoqué. No fue una aceptación total, pero un paso. Miguel, a su lado, sintió el peso levantarse. Pero las cicatrices permanecían. Amigos perdidos. Carreras alteradas. Corazones heridos. Javier se preguntaba si las decisiones fueron correctas. En una noche reflexiva, mirando la ciudad, le dijo a Miguel, pagamos un alto precio. Miguel respondió, pero valió la pena. ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre la lealtad familiar? Incluso si causa dolor a los seres queridos.